Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 14, donde vamos a hablar de los olores. Y bueno, tenemos aquí a Hugo, como siempre. ¿Qué tal va? Muy bien, Clara. ¿Y a ti cómo te va? Pues perfecto, dispuesta a empezar con este tema tan interesante. El episodio anterior era el azúcar y el sabor dulce. Y vamos a hablar de olores en general, ¿no? Buenos y malos, me parece. Pues ese no me lo había preparado. No, es ¿no? claro. Bueno, yo voy a empezar hablando un poco en general del sentido del olfato, porque claro, para hablar de olores pues es importante entender cómo lo percibimos y luego ya, Hugo, tú nos cuentas un poquito más de la parte química, como siempre. Entonces, bueno, el sentido del olfato, aunque los humanos no lo tengamos tan desarrollado como en otros animales, como por ejemplo los perros, pues sí que nos da una información muy valiosa, ¿no? Pues por ejemplo, pues nos ayuda a distinguir si una comida está en mal estado sin tener que probarla. Así no nos arriesgamos tanto. Por ejemplo, la leche cuando se pone mala, pues ya huele agria, ¿no? Ya huele raro y ya pues no la probamos. O también nos puede alertar, pues si por ejemplo se está quemando algo en la cocina, ya lo olemos sin necesidad de verlo. Entonces, pues eso nos ayuda. Pero bueno, también nos indica cosas ricas, ¿no? Si alguien está haciendo algo bueno al horno, pues también lo podemos oler. Así que bueno, nos da información sobre nuestro entorno. En el caso del olfato, pues pasa parecido al gusto, que tenemos información química que percibimos. Con el olfato pasa algo parecido al sentido del gusto. Tenemos receptores que se activan ante ciertos estímulos químicos, en contraste con la vista o el oído, por ejemplo, que los receptores responden pues, a ondas electromagnéticas en el caso de la vista o a vibraciones del aire en el caso del oído. Entonces, cuando olemos algo es porque un compuesto químico volátil que se transporta por el aire, pues llega a nuestra nariz y llega hasta el fondo de la nariz, se disuelve en el epitelio olfatorio, que está eso al fondo y arriba de nuestra cavidad nasal, y estos compuestos químicos se llaman odorantes, ¿no? Pues como los desodorantes, pues odorantes, y cuando llegan al epitelio olfativo, ya se han disuelto, se unen a los terminales sensitivos de las neuronas receptoras olfatorias, ¿vale? O sea que tenemos ahí receptores que están en las neuronas, o sea que las neuronas del bulbo olfatorio llegan hasta ahí, hasta el epitelio olfativo. Cada una de estas neuronas receptoras olfativas expresa un tipo de receptor entre los muchísimos que hay, que en humanos pues son unos 380 y, por ejemplo, en roedores pues serían 1000, porque ya hemos dicho que nosotros los humanos pues tampoco somos tan finos, ¿no? Con el olfato. Hay que tener en cuenta que un odorante se puede unir a varios subtipos de receptores y un tipo de receptor se puede unir a varios odorantes, ¿vale? O sea que sí que hay cierta afinidad preferente, pero como vemos hay cierta promiscuidad, por así decir. O sea que no es solo un receptor con un odorante. Todo el mundo con todo el mundo. Todo el mundo bueno, no todo el mundo, sí que hay preferencias, pero eso no es súper específico uno a uno. Y eso, como decía, pues los axones de estas neuronas receptoras olfatorias de la nariz, los que expresan el mismo receptor se unen en agrupaciones que se llaman glomérulos que están en la superficie del bulbo olfatorio. Y a su vez luego hay otras neuronas que inervan esos glomérulos y esa información pues se la mandan al cerebro a través del tracto olfatorio, ¿vale? Concretamente esa información llegaría a la corteza olfatoria del cerebro, que está en la parte ventral del cerebro, que si ponemos el cerebro hacia arriba, ¿vale? Como imaginar una tortuga, que la ponemos patas arriba, pues eso, si ponemos el cerebro en esa posición, ahí veríamos en esa parte ventral viene de vientre, pues veríamos esa corteza olfatoria. Y dentro de la corteza olfatoria está la corteza piriforme, que es la que está involucrada en representar tanto la intensidad como la identidad de los olores, o sea, a qué me huele algo, pero no el valor hedónico, no qué tal me huele, si me huele bien o me huele mal, sino que podemos identificar, pues eso, si algo me huele a rosa o me huele a sopa o a lo que sea, ¿vale? Y esta corteza, dime.
O sea, no hay receptores que capten con esto de que no da la respuesta hedónica. La respuesta hedónica que es simplemente una respuesta que sabe distinguir de si huele bien o si huele mal. Claro, o sea, la respuesta hedónica sería la interpretación de tu cerebro de cómo te gusta algo, si te gusta mucho o no te gusta nada. Y eso lo interpreta otra parte del cerebro que contaré después. Pero primero tenemos que identificar a qué nos huele. Primero identifico, me huele a esto, a lo que sea, y me huele mucho eso o huele poco. Y luego ya hay otra parte del cerebro que ya interpreta, pues me gusta o no me gusta, ¿vale? Entonces la corteza piriforme es la que interpreta si me huele a rosa, a sopa, a galletas o a lo que sea, o a tubería. Y está en esa parte ventral del cerebro. Que, bueno, esta corteza piriforme está, para que os lo imaginéis, si ya queréis ser muy precisos, justo entre el lóbulo frontal, que es el que está pues en la parte de frente, ¿no? Frontal del cerebro, y el lóbulo temporal, que es el que estaría en el lado, como si fuera pues la zona de las orejas hacia adelante, ¿vale? Está justo ahí entre medias. Y algo interesante es que además se activa en tareas relacionadas con el aprendizaje o la memoria. Así que, bueno, aparte de procesar la información olfativa, tiene alguna otra función, parece ser. Y además, esta corteza piriforme está muy conectada con otras regiones, como la corteza prefrontal, que es lo que digo que está como hacia adelante, ¿vale? Hasta la parte delante de la cabeza, y también la amígdala, que tiene que ver con el procesamiento de emociones, y las cortezas perirrenal y entorrinal, que rodean al hipocampo, que a lo mejor el hipocampo le suena a alguien, que es una estructura muy importante en la formación de nuevos recuerdos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente decir eso, que está conectada con otras regiones. En el cerebro casi todo está conectado con algo, no está aislado. Entonces eso nos sirve también para entender cosas que luego veremos un poco del olfato, la memoria, ¿vale? Pero bueno, de momento eso, quiero que quede claro que esa es la parte que se encarga de procesar eso, pero además hay otra zona del cerebro que también se activa, ¿no? Cuando olemos algo, que sería la corteza orbitofrontal, que esta sí que es la que procesa cómo de agradable nos resulta un olor. La corteza orbitofrontal se llama así pues porque está cerca de las órbitas de los ojos, o sea que es la parte ya que está más hacia el frente. Y bueno, de hecho se ha visto que los olores agradables suelen activar regiones más mediales, es decir, hacia el centro, hacia la línea media del cerebro, mientras que los olores desagradables activarían zonas más laterales, más hacia afuera, ¿vale? De esta corteza orbitofrontal. Y además, ya por último, también estaría involucrada la corteza cingulada anterior, porque esta corteza, que se sitúa en la línea media del cerebro, también está conectada con la orbitofrontal. Y de hecho, en el episodio anterior mencionamos la corteza cingulada anterior. Cuando tomamos algo dulce que nos resulta rico, también se activa, ¿vale? Así que bueno, esta es un poco la idea general de cómo percibimos el olor a grandes rasgos, por supuesto. Y ahora pues la pregunta sería, pues, ¿qué hace falta, ¿no? Para que algo huela? Porque no todo huele. Hay cosas que no nos huelen a nada. Así que, Hugo, yo creo que tú como químico aquí tienes mucho que decir sobre qué hace que un compuesto huela o no, ¿no? Bueno, un poquito. Pero, ojo, cuántas áreas nuevas del cerebro aprendimos hoy, la verdad. Ya, Estoy hoy he flipando. mencionado un montón de áreas, es verdad. Cómo se huele, ¿no? Que querer es poder. Pero en realidad no depende de nosotros, depende de cómo sea la molécula, ¿vale? Entonces, la verdad es que no se sabe demasiado qué forma tiene que tener exactamente una molécula para que huele. Simplemente se sabe, ¿sabes? Una vez que sabes que las moléculas huelen, dice, pues tiene esta forma. Y luego se ve qué cosas tienen en común. Ujú. Pero sí, estamos un poco a dos velas todavía en cuanto a qué forma exacta hay que tener y esto. Pero Sí, bueno, no se sabe del todo, ¿no? sí. Entonces, como decías, hay simplemente las moléculas volátiles, o sea, que son moléculas que pasan fácilmente de ser líquidas a ser, bueno, de ser líquidas o ser sólidas a pasar a fase gas. Esas son las moléculas volátiles. Y por lo tanto tienen que ser moléculas ligeritas. ¿Vale? No vale, qué sé yo, el metal, por ejemplo, es muy pesado y entonces no pasa al aire fácilmente, así que no huele el hierro. Bueno, igual si te acercas Es mucho te verdad. va a oler un poco, pero no es Creo el que hierro, no. ¿sabes? Claro. Entonces, requisito uno para poder oler algo es que ese algo sea volátil. Vale. Y después, como decías antes, hay muchos receptores distintos, así que al final cada receptor pues va, digamos, va a decantarse por un grupo de moléculas determinado. Ujú. Vale. Exacto. Entonces, que sepamos hasta ahora, ¿no? ¿Qué características hace que una molécula vaya a oler? Bueno, pues eso.
su estructura, ¿no? En general sí que se saben algunas cosillas, y es que normalmente tienen una estructura que es mayoritariamente hidrófoba, o sea que no le gusta el agua, y como de hecho la química olfativa es mayoritariamente química orgánica, porque depende, es la química que nos ayuda a sobrevivir, digamos, y sobrevivir está casi siempre relacionado pues con escaparte de un depredador, con encontrar comida o con tener miedo, entonces respuestas hormonales, o también con emparejarse, entonces también con hormonas. Así que esto está dominado por la química orgánica, lo cual me gusta. Pero en realidad esto no quiere decir que cosas inorgánicas no vayan a oler. Por ejemplo, seguro que muchos ya oísteis del olor del ácido sulfídrico, que huele a huevos podridos. Sulfídrico es SH2 y es análogo al agua. Sí, pero qué ironía. Le cambias el oxígeno por un azufre y de repente es ácido y encima huele a porquería. Bueno, fatal. Sí. Luego otra molécula inorgánica que huele mucho es el amoníaco, que también sería entre comillas análoga al agua. Es el nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Y supongo que casi todos tenemos una idea de cómo huele el amoníaco. Huele fatal y además como que te ataca. Como que... Uf, sí, mejor no olerlo. Claro, pero entonces, terrible. Y el agua, o sea, todas estas moléculas son análogas al agua, pero el agua no huele. Cierto, el agua no huele y es que el agua tampoco... Bueno, para ser lo que es no es especialmente volátil, pero es cierto que los humanos somos... Pero bueno, sí que está en fase gas, obviamente. Somos un poco... Me pregunto si es cosa de los humanos o no, porque es cierto que nosotros no olemos el agua y suena que sería muy útil saber dónde hay agua por el olor. Sí, decir, huele a agua, Pero bueno, a lo mejor también si lo piensas, como la humedad es relativamente homogénea, tampoco podrías olerla. Me refiero, como el agua ya está presente en todos los sitios, ¿sabes? En el aire hay un porcentaje elevado de agua. Bueno, depende de dónde vivas. Si vives en el desierto de Atacama, pues no hay agua. Pero en general, como la atmósfera está saturada ya... Bueno, saturada no, pero tiene grandes cantidades de agua, pues igual no merece la pena olerla. Es como si pudieras oler el nitrógeno. Tampoco te valdría de mucho porque está en todos los sitios. Ya, te confunde. Claro. Tampoco olemos el CO2, por ejemplo. Pero, bueno, tampoco... En cuanto a los compuestos inorgánicos, tampoco estamos tan súper bien diseñados porque, por ejemplo, el monóxido de carbono no lo olemos y es mortal a concentraciones relativamente bajas. Así que vaya fallo. Pero bueno, supongo que tampoco está presente en la naturaleza muy a menudo, entonces como, ¿para qué? Eso te iba a decir, que a lo mejor no ha habido una presión evolutiva, sino estaba en la naturaleza, no sé. Y luego ya otros gases como el metano o el etano, pues no huelen, ¿no? Pese a lo que podamos pensar por las flatulencias y eso de que, es el olor a metano, eso es un bulo. Así que tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Es un bulo? Sí, el metano es un olor. ¿El metano? Sí, lo que pasa es que a los gases de cocina y esto le añaden compuestos de azufre para que si hay una fuga huela. Entonces supongo que de ahí puede venir nuestra presunción de que el metano huele. Ya, no sé. Pensaría que es por lo que dices de las flatulencias, que se sabe que hay metano, pero hay otros compuestos que son los que huelen. Sí. Con azufre, ¿no? No con el pobre carbono. Entre otras cosas, sí. Bueno, entonces decía hace un rato que ahora me puse con los inorgánicos, pero eso no importa. Lo que importa es la química orgánica. Bueno, y la cuestión que decía que las moléculas orgánicas normalmente tienen una parte hidrófoba grande, o sea, un esqueleto carbonado, digamos, muchos átomos de carbono y átomos de hidrógeno, y eso se llama... hidrófobo, ¿vale? Porque no se disuelven en agua, digamos, no son amiguitos del agua. Pero luego siempre suelen tener una parte que es más hidrófila, un poquito, ¿vale? Que son grupos alcohol, o éteres, o ésteres, que esos ya se llevan mejor con el agua. O sea que esto podría ser un patrón más o menos común, porque tampoco... Pero para que nos hagamos una idea. Vale. Entonces, en cuanto a la estructura, normalmente una estructura similar involucra un olor similar. Pero la verdad es que tampoco es una norma fija, porque a veces hay cosas muy sorprendentes. A veces, por ejemplo, el metilfenol. El fenol, sin el metil, hablamos en el capítulo del café, si mal no recuerdo, pero es posible que haya sido otro. La cuestión es que el fenol era un anillo de benceno, que es un anillo de 6 miembros plano, unido a un grupo alcohol, OH. ¿Vale? Y eso huele como a dentista, yo lo definiría así. Vale. A dentista, vale. Entonces, en estudios para describir olores y relacionarlos con estructuras, pues se cogió el 2-metilfenol, que es igual que el fenol, con un grupo metilo, CH3. Y entonces la mayoría de las personas describían que olía como a médico, ¿vale? O sea, que se parece bastante al fenol, deduzco. Porque a mí me olía dentista, médico, por ahí van las cosas. Pero luego le añadían otro CH3, o sea, otro grupo metilo, entonces en vez de ser 2-metilfenol, era 2-etilfenol. Y entonces la gente que decía que olía como a médico descendió un montón y pasaba a definirse mayoritariamente como afrutado. ¡Hala! Qué curioso, ¿no? Muy curioso. Y después, si le añadían otro más,
Entonces pasaba a ser 2-propilfenol y entonces ya dejaba de oler a médico, olía muy poco afrutado y sin embargo alguna gente decía que olía a dulce y ahumado o incluso a jamón ahumado. Y en cuanto a moléculas como la vainillina, que es una molécula maravillosa de la que hablaré un poco más adelante, también la más conocida es la metilvainillina, pero la etilvainillina, o sea, un átomo de carbono más, hace que el aroma a vainilla sea mucho más intenso. Pero bueno, sigue oliendo a vainilla. Pero es más cara, entonces no se usa tanto. Ah, sí. O sea que algunos llevarán etilvainillina y otros metilvainillina. Pero es más compleja de sintetizar la etilvainillina. Ah, vale. Entonces ahora podemos ir un poco a grupos funcionales, ¿vale? Los grupos funcionales pues son como los alcoholes, las cetonas, ¿sabes? Los grupos funcionales son simplemente subestructuras en la molécula. Entonces el alcohol OH, pues un grupo alcohol sería un grupo funcional. Vale, o sea, grupos de átomos que suelen ir juntos y le dan propiedades específicas, supongo, a las moléculas, ¿no? Entonces voy a ahora hablar de cómo estos grupos pues muestran, digamos, unas tendencias generales a dar olores. Entonces, empiezo por los ésteres, que si nos acordamos, eso es un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a otro oxígeno. Pues ya no me acordaba. Carbono, doble enlace a un oxígeno y luego un enlace simple a otro oxígeno. La verdad es que es difícil de describir. O sea, como un grupo carboxilo. Sí, vale, es como un grupo ácido. Sí. Vas bien. Es como un grupo ácido, pero el oxígeno que está unido por un enlace sencillo, en vez de tener un hidrógeno unido, tiene un carbono. Vale. Más o menos. Dejaremos una imagen en la descripción, como siempre. Por supuesto. En fin, de los ésteres podemos decir que en general suelen oler bien. ¿Vale? Así que estupendo. Un ejemplo muy mítico es el acetato de isoamilo. Pues a mí no me suena nada. Bueno, es igual. Luego lo pongo en la descripción también. Que confiere parte del aroma a los plátanos. Es una molécula muy importante que define el aroma a plátano. Yo lo sinteticé en unas prácticas hace muchos años. Y a ver, huele a plátano, pero huele como a plátano de yogur barato, ¿sabes? Que parece que solo le echan acetato y se dicen, yogur de plátano. Sí, de hecho es que los yogures de frutas... Sí, a ver. Los sabores saben al sabor del yogur de esa fruta, pero no a la fruta original. A ver, yo creo que se mejoró mucho en los últimos años, o igual es que mi poder adquisitivo mejoró en los últimos años y ahora me compro yogures con trozos de fruta. pero es verdad que si pienso, algunos yogures sabían muy cutres. Bueno. Mira, casi mejor añadirle el propio plátano al yogur y mejor. Más saludable, más rico y no sé si más barato. Azúcar. Pero sí, más pero sano seguro. Más sano seguro. Y después tenemos también las lactonas, que ya nos empezamos a poner un poco flipados, que son ésteres, pero son ésteres cíclicos, ¿vale? Que forman anillos. O sea, tú tienes tu carbono unido a tu oxígeno, a tu otro oxígeno, y ese carbono que se une al oxígeno al final cierra un anillo, ¿vale? De nuevo pondremos una imagen en la descripción, porque si no nos vamos a liar. Lo de la pescadilla que se muerde la cola. Sí, pues es un éster, que se llama lactona. Bien, entonces estos también tienen olores afrutados, así en general, porque hay excepciones. Y claro, luego si le pones otro grupo funcional que sea de los malos, entre comillas, pues igual te huele otra cosa. Y muchas veces recuerdan a albaricoques o a coco. Así que, qué rico. Por ahora, el átomo de oxígeno parece que va bien. O sea, nos va bien. Porque yo qué sé, si lo comparamos con simplemente hidrocarburos, o sea, solo hay carbonos e hidrógenos, pues ¿a qué huele la gasolina? A mí no me disgusta, pero tampoco me la bebería, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay gente que le encanta el olor a gasolina. A mí no me gusta, no. A mí no me disgusta, pero eso. No es apetitosa tampoco, ¿sabes? Huele como a sintético, no sé. Sí, a cosa chunga. Entonces, ahora vamos a quitar los oxígenos, porque ya que estoy hablando de hidrocarburos, voy a hablar de los compuestos aromáticos, de los que también hablamos ya en el pasado, que son los que tienen anillos bencénicos, dejémoslo así, ¿vale? O sea, anillos planos con 3 dobles enlaces, los anillos bencénicos son hexágonos con 3 dobles enlaces, son planitos. Y se llaman aromáticos, pues porque el primer paisano que lo sintetizó dijo, ostras, pues esto me huele bien. Y esto de nuevo es también, como siempre, los olores, ¿no? Pues cuestión es un poco personal. A mí me parece que muchos de ellos huelen bien. Pero, claro, no sé, por ejemplo, el tolueno, ¿vale? Que es benceno más un metilo. Se debería llamar metilbenceno, pero también tenemos nombres que no son, digamos, los oficiales, pero son los que se utilizan los químicos así, pues en el día a día. Bueno, que también es el nombre oficial, pero bueno, que no sigue la normativa, simplemente es el nombre trivial. La cuestión es que el tolueno a mí me huele bastante bien. Huele como a disolvente, porque de hecho es un disolvente. Se usa bastante como disolvente.
Y, No sé muy bien cómo huele un disolvente. que claro, también depende del disolvente, lógicamente. Pero bueno, a mí me huele bastante bien el tolueno. Pero bueno, no es sano olerlo, no lo oláis. Y luego el benceno, que es menos sano todavía, no tiene ningún metilo ni nada, y huele como... Yo tardé mucho, o sea, trabajé con él y tardé en olerlo varios años, pero huele como a tinta de Bolivic. No sé si alguna vez has tintado un Bolivic. No sé si Sí, debería creo hacer que sí. publicidad de Bic, pero bueno, ya no lo digo más. La cuestión es que huele parecido a la tinta. Lo que Mm, sí que huele, ahora que hablas de bolis, me estaba acordando de los rotuladores estos permanentes de pizarra. qué bien Eso sí huelen. que huele bien. No sé qué Ah, compuesto llevará, pero ostras, yo esta eso... tendría... A mí a veces me huele como a pera. Algunos rotuladores de esos me recuerdan a Ah, la pera. ¿sí? A pera. Yo Qué me imagino que curioso. será algún alcohol volátil que tiene, pero bueno, no me voy a meter Bueno, de en... hecho, esto es un... O sea, también creo que puede llegar a ser problemático lo de oler cosas de estas, Sí, yo a veces ¿no? es verdad que los abro y los huelo un poquito, porque es Pero que huelen mejor... bien. Pero Sí. sí, no es recomendable. Bien. ¿Por dónde iba entonces? El benceno, vale, el tolueno. Y luego tenemos el xileno y el mesitileno, que es simplemente añadirle más metilos. Y entonces el Ujú. olor va, digamos, mudando. Ya se parece más al alcanfor. No sé si alguna vez oliste al Ah, alcanfor. pero hace, no sé, muchos Sí. años, no sé. El alcanfor en realidad es una sustancia natural y huele poco natural. Pero bueno, las sustancias puras en general, el problema es que los aromas que recibimos de la naturaleza son una mezcla de un montón de cosas. Entonces, obviamente, cuando coges solo una y la aíslas, huele un poco extraño, ¿no? Como el acetato de isoamilo. Pues el alcanfor Claro, igual. eso es algo que si informándome para este podcast, para este episodio, leí, ¿no? Que una rosa, pues a lo mejor tiene, no sé si eran 1000 compuestos. O sea, Hmm. que cada cosa que olemos en la naturaleza tiene un montón de moléculas que es lo que le dan ese olor. Al final es un patrón, ¿no? Que caracteriza a ese olor. Ujú. Pero claro, luego, pues a veces los investigadores utilizan moléculas concretas para hacer experimentos, para entender mejor todo esto. Pero claro, al final no estamos acostumbrados a oler una molécula única, ¿no? Ujú. Claro, olemos mezclas. Ujú. Y a mí me gusta decir que el tolueno, el xileno y el mesitileno huelen como a gasolina dulce. Ah, sí. Qué romántico. Pero bueno, esto ya te digo que, claro, que es muy subjetivo. Bien. Sí, Entonces, volvamos a los oxígenos. Vale, los éteres. Que no ésteres. vale. Igual debería haber empezado por aquí porque ayudaría a entender mejor los ésteres, pero es igual. Los éteres es un oxígeno unido a dos carbonos. Como la molécula de agua, pero en vez de hidrógenos tenemos ahí cosas con carbono unidos al oxígeno. Vale. Y los éteres también suelen oler bien, como ya he manifestado aquí anteriormente. Y suelen tener olores así como dulzones, pero son un poco como penetrantes y cargantes. Y Mm. también huelen así como a sintético. Pero bueno, es que eso, ¿qué quiere decir eso? En fin, o sea, Ya, éteres bueno. bien, ésteres bien. Ausencia de otros átomos, no tan mal, no tan mal por ahora. Bien, pero aún podemos mejorar más las cosas, ¿vale? Y son los aldehídos. Oh, qué rico. Vale, los aldehídos, ¿Aldehídos lo sí, llamas? Yo los llamo. Bueno, se recuerdo llaman. en clase llamarlos Ah, por aldehídos. eso. Mm, Hay dos variantes, yo puede ser. sí, yo me imagino que habrá aldehyde, pero igual es que de tanto estudiar en inglés y esto Ah, bueno, no y lo otros sé. idiomas, igual se me pegó más el de aldehídos. O sea, no, el de aldehídos, al de aldehídos. Aldehídos. Bueno, Ah, no lo digamos que sé. las dos valen. Vale, Bueno, luego me dejemos informo. eso. No lo sabemos. Ambas las dos valen. Bien, entonces, los aldehídos en general es que huelen genial. ¿Qué puedo decir de los aldehídos? Vale, y los aldehídos son carbonilos terminales. O sea, carbono unido a oxígeno por doble enlace, pero al final de una cadena atómica. Ah, O sea, que el carbono al final vale. resulta que está unido a ese oxígeno, a otro átomo de carbono y a un hidrógeno. Vale, lo llamamos terminal porque como acaba en un hidrógeno es como terminación, se acabó. Ya no sigue el compuesto. Se acabó en ese Hasta hidrógeno. aquí. Porque el hidrógeno solo se une a una cosa. Ah, sí, Bien, porque sí, siempre efectivamente. una rayita. Exacto, entonces eso, un carbonilo terminal. Bien, Vale, y esto huele bien. jo, sí huele bien. Pues suelen ser olores así dulces, pero no dulzones. Yo distingo entre dulce y dulzón. Dulce bien, dulzón es demasiado, ¿no? Y también, o Ay, sea, por sí. ejemplo, pueden explicar el olor a hierba recién cortada o el olor de muchas frutas, el aroma de muchas frutas. Yo Mm. trabajé bastante con uno, que era el octanal, ¿vale? Y yo lo describía como que olía a melón sintético, de nuevo, porque al ser un compuesto único, pues suele ser como sintético. Aunque no siempre, ¿Sabes, pero en este caso. ¿sabes a qué me huele a mí la hierba recién cortada? Siempre me ha recordado el olor a fuet. ¡A Me fuet! recuerda a fuet, sí, a un fuet. No sé si Vale, los vale. que nos escuchen desde Latinoamérica saben lo que es un fuet, pero bueno, es un tipo de embutido
como un salchichón, pero bueno, típico de Cataluña. Y a mí, cuando olía eso, la hierba recién cortada, me acuerdo de estar en el instituto y alguna vez, pues ya más de mayor también, me recordaba el fuet. Algún Dios. compuesto O sea, tendrán yo no ahí en trabajo común. mucho el fuet, pero igual tenías mucha hambre cuando cortaban la hierba, igual era la hora de comer. No sé, a mí me huele, es verdad que es un olor concreto, no, pero me olía como a fuet, pero peor, ¿sabes? Mal. Nah, no me termina de gustar a mí ese olor, pero bueno, en Bueno, general huelen bien los aldehídos, dices. sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los aldehídos se utilizan mucho en la perfumería, muchísimo. Porque es que ya tengo que Ah, huelen también. Y vale. entonces, algunas marcas conocidas definen el octanal, o sea, lo que acabo de decir que huele como a melón de mentira, lo definen como líquido fragante con olor frutal que evoca naranjas y la cobertura cerosa de la piel de la naranja, y se encuentra a menudo en fragancias de limón. De eso al olor de Mm, melón que yo digo, pues ya veis que hay un abismo. Así que esto es todo. ya. Depende mucho del marketing, ¿no? Porque, Bueno, ya, y yo qué sé, y tener las palabras, es que al final nos falta vocabulario para hablar de olores, yo creo. hombre, sí, eso es totalmente cierto, ¿eh? Pero vamos, que ya te digo yo que huele a melón, que no se flipen tanto. Vale, entonces, un aldehído maravilloso es la vainillina, que yo se la recomiendo a todo el mundo, porque es, Dios, me encanta la vainilla. Y es eso, de los mejores Buah, olores que puede haber. había antes un champú que olía a vainilla, bueno, y supongo que seguirá existiendo, Eso espero. y es que realmente huele genial, que es que te dan ganas de comértelo, es hasta peligroso. Sí, Sí, ya te sí, entiendo. No sí. para niños. Oh, qué bien huele, Yo sí, sí, espero que sí. hagamos un capítulo de la vainillina, así que no voy a hablar Ya demasiado te veo, de ya la te veo. Lo vainillina. que pasa es que no sé qué voy a aportar yo ahí con la vainillina desde el punto de vista de la neurociencia. Pero Ah, bueno, seguro que ya habrá cosas. pensaré. Luego lo hablamos en privado. Bueno, Vale, vale. entonces la vainillina es un aldehído aromático, o sea, tiene ese anillo de benceno y además, aún encima, además de un éter, también tiene un grupo éter, también tiene un grupo aldehído. Entonces, según lo que dije hasta ahora, es que como es una combinación de un montón de cosas que huelen relativamente bien, entonces tiene que oler bien. Y en este caso, pues resulta Claro, que sí. lo Y como tiene dije, todo. claro, y como dije antes, si pones etilo, pues tiene un olor todavía más intenso en vez de metilo, porque tiene un metiléter. Bien, Sí. y también decir que los aldehídos también pueden explicar en parte el olor al libro usado o al libro viejo, cuando entres en una tienda de libros de Oh, segunda mano, que a mí me parece sí. agradable, no sé tú qué opinas. Sí, un olor a, sí, a libro antiguo. Sí, sí, sí. A mí me Mm. parece bonito. Pues esto se origina porque la lignina, que es la que forma, bueno, digamos que es una de las estructuras que le dan resistencia a la madera, pues está formada por muchos grupos aromáticos que están unidos entre ellos, ¿vale? Y también tienen oxígenos y ésteres y otros grupos. La cuestión es que con el tiempo pues se acaban degradando y poco a poco van desprendiendo distintos compuestos aromáticos y algunos de ellos, o muchos de ellos, tienen también aldehídos. Y uno de ellos, de hecho, es la Vale. vainillina. Así que tenemos hasta vainillina en los libros viejos. Cuando se van así ¿En las serio? páginas arrugando y poniendo amarillitas, Ya pues desprende amarillas, ya, aldehídos. ya, claro, bastante viejos. Qué Y por eso bonito. huele tan rico. Y me voy a quedar ahora aquí y luego pues ya seré Hugo el gafe, ¿no? Porque ya sabéis que Hugo siempre tiene su parte negativa. Y entonces te doy de nuevo el paso, ¿no? Porque estos Muy olores bien, sí. ricos evocan cosas también. Evocan cosas, exacto, y voy a hablar yo de la memoria. Y la verdad es que yo creo que ha quedado patente mientras hablábamos, a mí me venían recuerdos, ¿no? Mientras me has dicho cosas como lo de la hierba, lo de la vainillina, me he acordado de momentos, ¿no? Donde he olido esos olores y es algo que mucha gente yo creo que ha experimentado, que hay un vínculo bastante grande entre el olfato y la memoria. Y muchas personas dicen que al oler algo eso les transporta muy rápidamente pues al pasado, a un momento concreto. A mí tengo que decir que eso tampoco me pasa tanto cuando huelo algo, pero porque a lo mejor tiene que ser un olor muy concreto, ¿no? Un olor Sí. a algo que digas, guau, eso lo olí aquella vez, ¿no? Y ya Mm. está. Y que no O huelas a cuando era menudo, pequeña. supongo. Claro. Claro, exacto. A lo mejor una receta especial de las galletas que te hacía tu abuela o yo qué sé, algo A mí así. nadie me hacía galletas. Bueno, a mí bizcocho, Ah, bizcocho sí. pero Pero sí, no sé, como que hay olores que te transportan, ¿no? Al pasado. Y bueno, al oler un cierto olor, no es que no solo somos capaces de reconocer lo que es, sino que eso también recordamos dónde y cuándo lo hemos olido antes. Y hay un estudio muy interesante con ratones en el que se vio que la información sobre el espacio y el tiempo se integra en una región de la corteza olfatoria que se llama el núcleo olfatorio anterior y es una región de la que hasta hace poco pues no se sabía mucho. Y los investigadores vieron en este estudio que la información que venía del hipocampo, que ya hemos dicho que el hipocampo tiene que ver con la formación de nuevos recuerdos
y más cosas. Pero bueno, la información que venía del hipocampo hasta este núcleo olfatorio anterior era necesaria para que ocurriera ese recuerdo en el contexto asociado a olores, ¿vale? Eso de huelo algo y me acuerdo de dónde lo he olido antes y cuándo. Este estudio se publicó en 2018 en Nature Communications, o sea que bueno, es relativamente reciente y como digo, es un estudio con ratones, pero también se han visto cosas parecidas en humanos. En este estudio los propios autores pues explicaban que en otro estudio de otro grupo, con humanos utilizando la técnica de resonancia magnética funcional, que ya la hemos mencionado aquí, por lo menos en el primer episodio que hablamos de la neurociencia y de qué era la química, bueno, pues esta técnica que nos permite ver qué regiones del cerebro se activan preferentemente al realizar diferentes tareas, pues vieron que tanto la corteza piriforme, que es de la que hablábamos al principio del episodio, que ya hemos dicho que es parte de la corteza olfativa, esta corteza piriforme y el hipocampo, ambas se activaban al volver a ver un objeto que se había presentado previamente asociado a un olor. O sea que en el experimento primero había una parte en la que veían en la pantalla un objeto y les presentaban un olor. Y luego, solamente al ver ese objeto, la corteza piriforme, la que percibe los olores, se activaba porque recordaba el olor, ¿vale? O sea que también funciona de la otra manera, que si ves algo que te recuerda a un olor, pues recuerdas ese olor, ¿vale? Así que bueno, es interesante y bueno, como hemos dicho antes, además es que esta corteza olfativa está muy cerca de regiones que tienen que ver con la memoria y están conectadas, así que bueno, esto lo podría explicar. Y luego ya por último, pues también me gustaría comentar algo que los autores de este artículo de 2018 explican, y es que en la enfermedad de Alzheimer, una de las primeras regiones en mostrar muerte celular y otro tipo de alteraciones como la formación de las placas y los ovillos neurofibrilares, una de esas primeras regiones es justamente este núcleo olfatorio anterior. Y esto encaja pues con que en pacientes con Alzheimer haya hiposmia, o sea que huelen menos las cosas, pero además también una pérdida de esta memoria olfativa, que de hecho es algo que se ha visto que puede servir como marcador, que ya en fases muy tempranas, antes de que ocurra toda esta pérdida de memoria tan grande, pues ya se ve, ¿no?, que hay pérdida de olfato y también pasan otras enfermedades neurodegenerativas. Así que esta es un poco la relación que vemos que hay entre los olores y la memoria. Olfato y memoria van de la mano. Sí, va de la mano bastante. Y bueno, hay más estudios, pero esto yo creo que nos hace, bueno, pues un poco hacernos una idea de por qué está vinculado. Y ahora ya te vuelvo a dar a ti el paso a ver la parte mala de los olores, porque claro, estábamos hablando de que bien huele la vainilla, que bien huelen los libros viejos, Sí, pero los recuerdos, los que te hagan recuerdos, la bizcocho. infancia. Bueno, pues ahora Pero hay viene una lo parte bueno. mala. Venga, ahora voy los aldehídos. Qué bien hablé de los aldehídos, ¿verdad? O los aldehídos, como los queréis llamar. Todo es una decisión Sí, has personal. hablado de ellos que huelen bien, ¿no? Bueno, pues tiene su cara oscura, claro. Así, como todo. Porque los aldehídos, a ver, les gusta oxidarse más, ¿vale? Porque les gusta pasarse al ácido. O sea, el aldehído con el oxígeno del aire, pues se acaba oxidando al ácido. ¿Y qué pasa? Que el ácido ya no huele tan bien. Vale. Entonces, un ejemplo, no sé si famoso, bueno. El 3-metilbutanal, ¿vale? De toda la vida. Lo que acaba Claro en que al sí. es aldehído, ¿vale? Así que cuando digáis 3-metilbutanal decís, pues es un butil con un metilo en la posición 3 y al final un aldehído. La cuestión, que este aldehído no huele tan bien como otros, hay que decirlo, pero tampoco apesta, ¿sabes? La cuestión es que cuando se oxida a ácido, apesta como a pies, pero asqueroso, ¿sabes? Como pies podridos. Un compañero mío en la universidad trabajaba con él y era horrible, porque a pesar de que trabajamos en campanas extractoras, un olor muy desagradable, como, no sé, como a Como a grasa, cabrales, pies, como muy a chungo. queso azul. Sí, pero ¿No? peor. Puede ser. Peor. Y de hecho existe una enfermedad que se llama la acidemia isovalérica, ¿vale? Porque isovalérico simplemente es el mismo nombre, pero de nuevo, pues como el tolueno, digamos, como un nombre coloquial. Vale. Vale. La cuestión es que esta enfermedad no les permite a las personas que la padecen metabolizar correctamente la leucina, que es un aminoácido. O sea que cuando degradan proteínas y se quieren deshacer de la leucina, pues tienen un problema. Entonces, en el sudor y en la orina eliminan ácido isovalérico. Y apestan muchísimo esta gente.
Qué fuerte. Pues Sí. esto resuelve un gran dilema que siempre ha habido, de porque hay gente que huele tan mal, aunque se duche. Sí, la verdad es que a mí me preocupaba Es esto y ahora verdad. que... No, pero no es muy común esta enfermedad, ¿eh? Y de hecho puede ser mortal. Creo que leí que en la mitad de los casos podía ser mortal en los primeros meses de vida. Y luego otra gente pues le va y le viene. Y entonces para esta gente se recomienda pues una dieta baja en proteínas. Y de hecho, no sé si veías la serie Hospital Central, yo cuando era pequeño la veía, era una serie de médicos. Mm, Y la Solo he cuestión es visto que algún salía, episodio suelto. sí, salía el caso de una mujer que iba con su hijo y bueno, creían que tenía un problema psicológico la madre, porque no paraba de lavar a su hijo. Y ella decía, no, es que Ah, huele mal, es que huele mal. Y era porque al final descubrieron que tenía este síndrome oh. del ácido isovalérico. Oh, vale, pues a lo mejor no es tan común, ¿no? No es lo que No, no. explica Uno ciertas entre cosas. 250.000 niños lo tiene. Vale, no, si dices que puede acabar en muerte y todo, Sí, sí. ya es otra cosa. Y bueno, otro ejemplo es que el hexanal, que huele a frutas, ¿sabes? Huele como así a frutas, de nuevo sintético un poco, pero bueno, huele muy rico. El ácido hexanoico, pues huele como a queso azul, la verdad, ahora que lo Ah, dices. vale. Huele como a queso, pero pocho. Y pues la magia de la química, ¿sabes? Añades ahí, paf, lo oxidas un poquito y de repente pasa a oler maravillosamente, a oler a basura. Qué fuerte. Bueno, Eso pero en tendrán que general... tener. Perdón. No, pensaba que tendrán que tener, me imagino, cuidado cuando hacen perfumes, que no pase una molécula de oler muy bien a que se oxide y de repente huela fatal, ¿no? Sí, no, desde Imagínate, luego bueno. hay aldehídos que son mucho más, bueno, que se oxidan, tardan mucho más en oxidarse, pero bueno, los aldehídos Ujú. sí que tienden a oxidarse. Entonces, el oxígeno en general muy bien, pero cuidado, no te pases a ácido, porque cuando te pasas a ácido, ya el Como vinagre, ¿no? lema El en la ácido vida. acético, ya sabemos que no huele muy Ah, bien. bueno. Pero el A etanol, ver. sin embargo, mm, que es, o sea, tú oxidas el etanol, pasa a ser etanal, o sea, el aldehído. Y si vuelves Vale. a oxidar el etanal, pasa a ser ácido acético. Entonces también podemos Ah, comparar qué tal huele el etanol con el ácido acético, el vinagre. Pues bueno, no sé tú. a mí me gusta más el olor del etanol, ¿qué quieres que te diga? Ah, pues a mí me gusta más el del vinagre. Sí, Es que a mí el hombre, vinagre me gusta mucho, entonces. a ver, también el vinagre tiene muchas más cosas que ácido acético, ¿no? Es ácido acético Ya, diluido, pero... ya. Ya, no lo sé. Y es que también yo creo que, no sé, hay un componente ahí muy subjetivo y Sí, sí. de tu contexto y yo qué sé, si siempre has tomado vinagre, pues a lo mejor es como que te No, no, sí, resulta... yo soy muy fan del vinagre, ¿eh? Lo que pasa es Sí, ¿eh? que el etanol huele muy rico, huele como dulzón, no sé, bueno, dulzón Sí, y dulce. Tiene un olor dulce ya el no... etanol. Pues es que no, tampoco he leído tantas veces, pero vamos, el alcohol que tenemos en casa en el Sí, botiquín, eso es el del etanol. 70 al 90 y pico, sí. ¿No te huele Mm, bien? No sé, es que tampoco me acuerdo, pero Bueno, no pasa diría nada. que no Claro, yo como especialmente. químico pues trabajé mucho más con él. Yo cuando tenía que usar Claro. etanol como disolvente me alegraba, porque dije, mira qué bien. Bueno. Luego pasemos a las aminas. Las aminas es el nitrógeno orgánico, o sea, Ujú. NH2R, donde R sería, pues eso, una molécula El resto, orgánica con carbonos y el resto. O como puede ser los también, aminoácidos. efectivamente, que llevan aminas y también ácidos. Bien, Exacto. la cuestión es que las aminas no suelen oler bien, ya te lo digo. Vale, Mm. suelen apestar bastante y un ejemplos de esta peste son, por ejemplo, las moléculas llamadas putrescina y cadaverina. Bueno, ya con esos nombres lo has Claro, dicho ya no todo. hace falta que, ¿no? que diga. No, Y no, bueno, ya está. pues estas moléculas están presentes en moléculas en descomposición, ¿vale? De ahí que se llamen así. Y curiosamente también están presentes en el semen junto con la espermina. Y bueno, no me voy a Mm. meter muy profundo en esto, pero el semen tampoco es que huela muy bien. Bien, las aminas tienen un olor en general como a pescado, que insisto que a mí me parece bastante desagradable. Y, por ejemplo, la piridina es una amina muy famosa, es igual que un benceno, pero uno de los átomos del anillo, en vez de ser un carbono, es un nitrógeno. Pues eso es la piridina. Vale. Huele bastante Mm. mal. Y me cuesta bastante más describirla porque no se parece. Huele así como a pescado un poco pasado. Pero no lo habláis, sobre todo los hombres, porque causa esterilidad en hombres. ¿En serio? Sí, la Dios. cuestión es que cuando le añades dos metilos al ladito del nitrógeno, sigue oliendo a pescado, pero en mi opinión, esto es que es muy personal todo, pero huele como a pescado que se quema un poco, ¿sabes? Como cuando lo haces en la sartén y se quema un poco por la piel, pues así huele la lutinina. Yo Bastante estoy desagradable. alucinando, Hugo, con cómo te sabes a qué huele cada cosa. Sí, no, Es que porque hay... trabajé bastante con lutidina. O sea, no la olí muchas veces, pero de vez en cuando la hueles y, ¿sabes? No sé. Me da esas impresiones. La pirina también, por desgracia, la olí alguna vez. Bueno, por desgracia Bueno, tampoco. yo creo que esto demuestra lo que he comentado antes de la memoria, ¿no? Y los olores, que Sí, eres capaz de, joder, de recordar muy bien a qué huelen las cosas.
Claro, ¿no? Y yo qué sé, al ser, pues eso, químico en el laboratorio, pues hueles muchas cosas. Ya, sí. Por desgracia. Ya, Bueno, yo lo único que recuerdo, pues a lo mejor el olor ¿cómo se llama? Al este de cultivo, al caldo de cultivo, ¿no? Se llama. ajá. Cuando tienes que crecer bacterias, pues eso huele rico. Huele como Ah, a caldito de pollo. luego me meteré en esto Ah, del vale, caldo. Bueno, vale. no exactamente, pero algo parecido. Entonces ahora voy con uno de los, digamos, jefes finales, ¿no? El azufre. Ah, Uf, vamos a seguir con compuestos orgánicos, ¿vale? Hay muchos compuestos orgánicos con azufre. De hecho, bastantes aminoácidos llevan azufre. Pero ujú, bueno, el azufre podríamos decir que es el rey de los compuestos apestosos, aunque con matices. Vale. ujú. Entonces, compuestos como el metanotiol es lo que comenté antes, que se añade pues a las mezclas de gas, ¿no? Para detectar fugas, o sea, pues eso, al propano o al gas ciudad. Y después, irónicamente, o bueno, no irónicamente, pero el ser humano está de alguna manera diseñado para detectar concentraciones bajísimas de compuestos organoazufrados, pero muy ¿Ah, bajas. sí? Por Mm. ejemplo, el metanotiol se detecta a concentraciones de 10 a la menos 7 nanogramos por litro. O sea, Madre mía. 10 a la menos 7 nanogramos por litro necesitas, o sea, para juntar 1 miligramo necesitas como más de 1 billón de litros de aire. Una burrada. Y aún así lo detectas. O sea, Bueno, que a lo mejor es una molécula, ¿no? Con que te entre una molécula ahí, bueno, no no sé sé si una, cuántas serán. pero Nada, serán poco más, ¿no? más. Pero Sí, sí. curioso. Es muy curioso y a veces, bueno, pues puede verse como una ventaja, ¿no? Evolutiva, porque yo qué sé, pues si hay un ambiente donde así azufre, pues te das cuenta rápido y te escapas, ¿no? Porque, bueno, muchos sí que son tóxicos, pero en absoluto todos. Vale. Y, bueno, pues también puede ser una desventaja porque, claro, tienes un poquito de uno y ya, Dios, ¿sabes? Quieres morirte porque apesta muchísimo. Y, de Ah, como hecho, las bombas fétidas, a lo mejor, ¿o por qué? ejemplo, sí. Oh, estoy seguro que llevan Será azufre. seguro. Y un poco de putrescina, quizás. Bueno, Ah, no, eso no es. ¿qué ibas a decir? Que te he cortado. Sí, que de hecho uno de los compuestos que se dice que huelen peor en todo el mundo es la tioacetona. Y la verdad, suena un compuesto súper inocente. Es igual que la acetona de uñas, ¿sabes? Que la Ah, acetona a mí me sí. parece que huele bastante bien. La Sí, no huele acetona, mal, huele muy fuerte, es verdad que enseguida sí. O sea, huele intenso, pero no me parece intenso. desagradable. La cuestión que No, son la acetona son 3 átomos de carbono, ¿vale? Unidos entre sí, haciendo, pues eso, como una V, podemos imaginarlo. Y en vale, el átomo del medio, el carbono del medio está unido por un doble enlace a un oxígeno. vale. O sea, Ujú. es una cetona, pero se llama acetona. Igual que el ácido Ah, acético es acético. Bueno, pues por ahí van los tiros. Porque es el grupo vale. ¿Y acetilo, pero entonces? en fin, no me voy a... Bueno, pues si en vez de tener ese oxígeno tienes un azufre, Ah, pues, mm, pues básicamente te quieres morir. sí. Resulta que en Friburgo, en Alemania, en 1889, en una fábrica química, pues sintetizaron algo de tioacetona como un intermedio para sintetizar otra cosa. Y aunque la tioacetona no es particularmente tóxica, tuvieron que desalojar parte de la ciudad, porque o sea, en un radio de 500 metros la gente se desmayaba y vomitaba sin control, Qué de fuerte, lo ¿no? nauseabundo que era. Oh, Dios, pero no me imaginaba que podría haber un Tremendo. olor tan malo. Sí, yo, Que te joder, haga estuve vomitar. pensando antes en el laboratorio, olí, o sea, no era mío, era un compañero, no me acuerdo qué era, pero de los olores más desagradables que olí nunca, muy, muy penetrante, pero no era esto, ¿eh? Pero lo estuve pensando Qué para el programa. fuerte. Ay, si hubiera Y no sido yo me sabes lo que era. acordaría lo que era. Pero sí, hay Ya, olores claro. terribles, terribles. Jo. Y se volvió a sintetizar en 1967 en Oxford, en un laboratorio de investigación. Y taparon el matraz, por desgracia, el matraz en el que estaban haciendo la reacción se destapó unos segundos. Lo taparon de inmediato, pero a pesar de ello, y de estar trabajando en una campana extractora, la gente en un radio de 200 metros sufrió mareos y náuseas. Y los investigadores que estaban sintetizándolo apestaron ellos mismos durante varias semanas. Y entonces tuvieron problemas grandes porque no podían, ¿sabes?, digamos, tener vida social normal. Claro, Porque claro, no apestaban. puedes salir. Y en tu Terrible. casa te echan, ¿qué haces? Madre mía. Qué Pero, pasada. sin embargo, tampoco hay que condenar aquí al azufre, ¿vale? Porque hay compuestos de azufre que, bueno, que le dan aroma a muchas comidas. Por ejemplo, en realidad el propanotiol, yo trabajé con él, el propanotiol, y aunque no sé si está presente en comidas, a mí me olía como a cubito de caldo de verduras, ¿sabes? Ah, vale. O sea, que Sí. era, no sé, no era desagradable. Me parecía un poquito, bueno, con esto y un par de fideos y agua, pues me hago una sopa rica. Pero mis compañeros decían que les olía bastante mal. Y yo, bueno, pues igual soy un poco raro. Claro que, yo qué sé, en España nos gusta más el ajo que en otros países. Y eso había sido, pues, con Ya, alemanes y estadounidenses. Entonces ellos, bueno, ya. No están acostumbrados a lo mejor y olía algo así. claro. Curioso. Y bueno, de hecho, muchos compuestos con azufre, pues están detrás del aroma del ajo, ¿no? Como la aliina, la alicina
O el ajoeno, Sí. mira qué nombre más bonito. Ajoeno. ¿En serio? O ¿Pero se ajoeno llama así? o ajoene, no sé, yo diría que en castellano debería ser ajoeno, pero igual es ajoene. ¿Y Y en bueno, inglés cómo lo también dirán? Ajo. Ajo. Join, no sé. Y bueno, y también están pues compuestos de azufre detrás del aroma de la cebolla o de los huevos cocidos, ¿vale? Que tampoco están ricos, más o menos. A ver. A mí los huevos cocidos me gusta como huele, pero luego cuando una tubería está mal, ¿no? Que Sí, huele huele ahí, parecido. a mí me huele a huevos cocidos, Sí, yo veo por dónde vas. Claro, pero es no sé. que... Bueno, tendrán compuesto en común, pero no Sí, sé. a ver. eh, Pero sí, o sea, es como, yo qué sé, la verdura, que la cocinas y huele como, ¿sabes? Digamos a flatulencia, por quedar, ¿sabes? Pero luego la comes y está rica, no sé. Ya. Bien, entonces, si el azufre era el rey de los compuestos malolientes, quizá los dioses de los compuestos malolientes serían el selenio y el teluro, ¿vale? Que vienen después Ah, en el grupo de la tabla periódica. O sea que aquí vemos de nuevo vale, relaciones, si no con la estructura, quizá con la naturaleza incluso del átomo en sí. ¿Vale? qué bonito. Entonces, eh, hay una anécdota que esto vamos a tener que interpretarlo, Clara. No sé si Uf, estás lista. Bueno, voy explicándola, ¿vale? Linus Pauling, que era un químico estadounidense, un genio, ¿vale? Recibió el premio Nobel. Fue, digamos, pionero en el concepto de la electronegatividad, de la hibridación de los orbitales atómicos, resonancia electrónica. Era un genio. Y tocó muchos palos, ujú. ¿vale? Y uno de los palos que tocó, o por lo menos quería tocar, era la química del teluro. Vale, entonces le dijo a un estudiante, le dijo, bueno, Matt, ya sabes que el teluro pertenece al mismo grupo que el azufre. Sí, claro, azufre, selenio, teluro. Bien, me imagino que también sabrás cómo huele el sulfuro de hidrógeno, que es bastante mal. ¿Alguna vez oliste el seleniuro de hidrógeno? No, nunca. Bueno, pues te digo que huele muchísimo peor que el azufre. Ajá. Bueno, pues de hecho el telururo de hidrógeno huele mucho peor que el seleniuro de hidrógeno, de la misma manera que el seleniuro de hidrógeno huele mucho peor que el de azufre. Ah, Pues, Matt, resulta que algunos químicos no tomaron bastantes precauciones cuando trabajaban con compuestos de teluro y sufrieron un síndrome que se llamaba el aliento de teluro. Como consecuencia, tuvieron que aislarse de la sociedad y algunos terminaron suicidándose. oh. Pero bueno, estoy seguro de que tú tendrás cuidado, ¿verdad? ¿Por qué no te lo piensas si me dices mañana si te apetece trabajar en la estructura de algunos compuestos de teluro? Bueno, pues esto es una anécdota probada. ¿Sí? Esto Sí, fue sí. así. Yo he interpretado al pobre Matt. Y menuda situación. Sí, pues el pobre Matt decidió no trabajar en estos compuestos, lógicamente. Porque Ah, vale, imagínate. joder. Pues sí, casi que mejor. Y hasta aquí la Jo, peste. aquí está la peste. Hemos hablado de cosas que huelen bien, cosas que huelen mal. Muy interesante, Hugo, también saber, bueno, toda la química que hay detrás. Yo creo que justamente el sentido del olfato, ¿no? Y del gusto, ambos, es lo que más combina nuestras dos especialidades, la química y la neurociencia. Sí, Por porque esto de va que, ¿no? directo. Van de la mano. Que son compuestos químicos que se unen a receptores y luego nuestro cerebro los interpreta y, bueno, los percibe y luego además pues ya interpretamos si nos gustan o no nos gustan. Así que sí, una gran combinación. Ya seguiremos hablando, ¿no? En el futuro de estas cosas, yo creo. Sí, Que quizá esto más da para agradable. más. Y de la vainillina que te he visto muy dispuesto. Uy, qué rico. Trabajé con botes de 1 kilo de vainillina pura. Bueno, ¿En no tuve que serio? usarlos, pero vamos, cogía de ahí la vainillina para mis movidas. Uy, qué rico, Las tus movidas. qué rico. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas de todas las referencias y las figuras de los diferentes compuestos estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Así que bueno, podéis encontrarlo en podcastidae.com/mentes covalentes o bueno, directamente si entráis en Podcastidae, pues también encontraréis ahí nuestro podcast junto a todos los demás. Y ahí veréis las notas. Y luego, si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse dentro de vuestro reproductor preferido y darle a me gusta, dejarnos comentarios, que todo esto siempre ayuda mucho. Y si queréis estar al tanto de todas las novedades, pues nos podéis seguir en redes, que estamos ahí muy activos. Estamos en Twitter como @covalmentes y en Instagram y en Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Adiós.